Bolivia, quien se ha referido a la demanda que ha interpuesto justamente y la presentación de los alegatos orales por parte de nuestros representantes. Habló de confusiones, habló del Tratado de 1904 y, como usted lo mencionaba, contradicciones. El presidente Piñera desde Chile también hizo el seguimiento desde Casa de la Moneda, en fin, bueno, una serie de repercusiones. Y si quiere comenzamos a ver lo que decía Sebastián Piñera el día de hoy. También podemos ver enseguida nada más lo que decía el canciller chileno también, para darle la bienvenida ya a nuestros invitados especiales. Y en instantes tendremos información en directo desde La Haya. Comenzamos. Esto decía el presidente de Chile en el primer día, primera jornada de los alegatos chilenos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la demanda marítima boliviana. La posición boliviana ha demostrado su fragilidad y su carencia de sustento y fundamentos. Esta fragilidad se ha traducido en una conducta permanentemente errática y cambiante en la argumentación que Bolivia ha expresado durante este proceso. En consecuencia, Chile, como un país amante de la paz y respetuoso del derecho internacional y de los tratados internacionales, no solamente va a cumplir, sino que también va a hacer cumplir lo establecido en ese tratado de 1904. Creo que llegó el tiempo en que Bolivia deje de confundir aspiraciones de una parte con obligaciones de otra. Y también deje de confundir y no insista en que la frustración de una parte pueda significar obligaciones de la otra. Puedo asegurar a mis compatriotas que este presidente, al igual como lo han hecho todos mis antecesores, sabrá defender con firmeza y con eficacia nuestro territorio, nuestro mar, nuestra integridad territorial y nuestra soberanía. Igualmente, quiero afirmar con la misma claridad que Chile mantendrá una actitud de apertura y de buena voluntad para conversar y buscar acuerdos con el país vecino, con Bolivia, en todas aquellas materias que apunten a solucionar problemas o a estrechar la colaboración para buscar el mejor bienestar y la mejor calidad de vida para nuestros pueblos. Esto decía hoy a propósito el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en la primera jornada de los alegatos de este país. Bueno, y está con nosotros el ministro de Defensa, Javier Zabaleta, a quien le agradecemos su presencia para poder conversar con nosotros, para podernos informar, para poder darnos un punto de vista además de lo que acabamos de escuchar, la posición de Chile, encabezada por el primer mandatario chileno que decía, Bolivia se confunde, entre otras cosas. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo, ministro. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, César, pues un gusto estar contigo. Vale, nuestra compañera Cecilia Bellido también está con nosotros. Cecilia, buenas noches. Buenas noches, ministro. Buenas noches, Cecilia. Un placer estar contigo. Igualmente, ministro. ¿Qué opinión le merece, ministro? Bueno, mira, no esperábamos más del presidente Piñera. Tiene una actitud mucho más brusca, diría yo, que su antecesor. Pero bueno, lo que no puede es tapar el sol con un dedo, ¿no? Hemos escuchado los alegatos de Chile, hemos estado con el presidente desde las 5 de la mañana prestando atención a cada palabra que decía sus abogados en La Haya, y como lo dijo el presidente, han entrado en contradicciones y además han evadido temas que son urgentes en este asunto. Por lo tanto, o el señor Piñera está tratando de ocultar el sol con un dedo, o es que sencillamente no sabe mucho de derecho y no ha entendido lo que han dicho sus abogados. Lo cierto es de que el mundo entero ha escuchado esos alegatos y hay serios boquetes en esos alegatos. Continúa mañana y seguramente desde las 5 de la mañana vamos a estar también con el presidente viendo qué más van a argumentar, pero ya nuestro equipo en La Haya está trabajando ya la contraargumentación. Cecilia, por favor. ¿Y cuál es el trabajo que se va avanzando en la contraargumentación, ministro? Una posibilidad que tendrá Bolivia el próximo lunes.
Bueno, varios temas, ¿no? Uno de ellos es terminar de evidenciar las contradicciones en las que entra Chile, ¿no? Por un lado, te dice que el Tratado de 1904 ha saldado cualquier tema territorial con Bolivia. En eso, el discurso del presidente Piñera dice eso, ¿no? Y el primero de los abogados que ha intervenido en La Haya hoy ha dicho también eso. Pero resulta que otro de los abogados dice que en 1920 y en 1925 nuevamente Chile ofrece una salida territorial a Bolivia y todavía nos dicen que nosotros hemos abandonado el diálogo, no sé qué, pero ahí ya se contradice porque dice que en 1904 han cerrado el tema territorial con nosotros, pero por otro lado nos dicen que en 1920 y en 1925 continúan ofreciéndonos una salida soberana al océano. Entonces, ese tipo de contradicciones la vamos a puntualizar en nuestro alegato, en nuestro contraalegato que vamos a tener en los próximos días. Pero hay otra contradicción que es importante también precisar, y es de que lo que dice Chile es de que todas las cartas diplomáticas que hemos intercambiado, las reuniones de alto nivel que han tenido entre cancilleres, entre ministros e incluso entre presidentes, llega a caricaturizar como si fueran reuniones, dice, de amigos o de buen vecino y nada más. Imagínate, eso dicen, con esas palabras lo han dicho sus abogados. Pero eso fueron cartas oficiales. Pero claro, y además dos cancilleres no se sientan pues a charlar de amigos. Claro, ¿no? ¿Dónde creen que están, no? Esas conversaciones, y más aún cuando hablan un tema tan delicado como es, son autoridades y hablan de un tema tan delicado que es la territorialidad de ambos países. Además son conversaciones de Estado a Estado. Exactamente, ambos no van pues ahí porque son amigos, sino van en representación de un Estado. Entonces eso en la diplomacia global no se puede llegar a caricaturizar un encuentro entre dos cancilleres o dos autoridades que hablan de un tema tan importante y además lo hacen no solamente verbalmente sino por escrito. No puedes llegar a decir que eso es reuniones de amigos, más aún ellos, si ellos mismos están presentando después esos documentos para sustentar su alegato. Entonces, estas contradicciones las vamos a evidenciar, pero también es nuestro objetivo que cuando Bolivia vuelva a presentarse la próxima semana, se vuelva a ir al tema de fondo, que es la invasión chilena, ¿no? No puedes querer discutir este tema sin referirte por lo menos contextualmente a lo pasado en 1879, ¿no? La invasión militar, abusiva, injusta, desleal e incluso alevosa, que finalmente nos ha llevado a ambos países y a Perú también al escenario en el que estamos. Entonces, ni Piñera ni sus abogados han dicho nada sobre lo que fue 1879. Eso no se puede soslayar. Así es. De acuerdo. Cecilia, por favor. Ministro, hay mucha expectativa por los contralegatos que va a brindar tanto nuestro país como luego de la jornada de mañana Chile. A partir de esto, a partir de la próxima semana y que culmine esta etapa, ¿cuál es el siguiente paso que hay? ¿Habrá que esperar? ¿Hay un tiempo prudencial para la espera en una resolución de La Haya? Porque este será el tiempo en el que exista ya una definición de la Corte Internacional de Justicia. ¿En cuánto tiempo, ministro? No hay una fecha ni un plazo. Generalmente la Corte se toma el tiempo que tiene que tomarse, pero estimamos de que va a ser antes de fin de año, ¿no? Una vez de que terminen el 28, el 29 de marzo, cuando terminen todos estos alegatos, es muy probable que se den alrededor de entre 4 y 8 meses para tomar la decisión, así que calculamos de que va a ser antes de diciembre que ya conoceríamos el fallo. De todas formas, Chile ha vuelto a reiterar hoy, más allá de los argumentos que
que apuntan al Tratado de 1904, porque ellos han llevado hacia este documento precisamente toda su estrategia en los alegatos, apunta a que la Corte no tiene tuición para obligarlos, sino en este caso la Corte tendrá la posibilidad de decirle siéntense y conversen con Bolivia, pero ya hay precedentes y antecedentes en este sentido, ¿no? Que la Corte ha intervenido de esta forma para obligar a dos países a solucionar conflictos entre ellos. Mira, la Corte Internacional, desde que ha sido creada, ha llegado para quedarse. Es decir, la humanidad no va a prescindir de un instrumento tan importante como es la Corte Internacional de Justicia. Es decir, no es que de aquí a 10, 20 años va a desaparecer la Corte Internacional de Justicia. Por el contrario, de aquí a 10, 20, 30, 40, 50 años, la Corte Internacional va a comenzar a tomar mucho más protagonismo y va a comenzar a desarrollar una jurisprudencia en derecho internacional que va a terminar siendo todavía mucho más importante de lo que es ahora. Entonces va a evolucionar este modelo de resolución pacífica de conflictos a través de la Corte. Por lo tanto, yo no sé cómo están pensando Chile, querer evadir una resolución de la Corte Internacional o querer finalmente salirse de algún tratado para no cumplir lo que diga la Corte. La Corte va a tomar su decisión y su decisión es inapelable y es absolutamente vinculante, es decir, los países afectados por una resolución de la Corte tienen sencillamente que cumplir. El no hacerlo le va a generar a Chile conflictos diplomáticos en otro tipo de acuerdos, porque esto es de Naciones Unidas, entonces le va a generar conflictos de orden con tratados internacionales comerciales, financieros, etcétera, porque hay otras organizaciones que se adscriben antes de dar un crédito, antes de permitir tránsito de mercancías, etcétera, piden una adscripción de los países, no solamente a Naciones Unidas, sino también a tratados como este de la Corte Internacional. Entonces, no, sencillamente lo que diga la Corte o lo cumples o te metes en problemas. Y bueno, predecir lo que va a decir la Corte también es muy difícil en estos momentos, ¿no? Nosotros confiamos en que va a ser favorable a nosotros por todos nuestros argumentos, pero tener la 100% seguridad de qué es lo que va a decir es muy difícil. Claro, por supuesto, ¿no? Habrá que esperar a la resolución que, como decía usted, podría llegar antes de diciembre. Ahora, ¿qué quiere decir carácter vinculante? Porque lo que nos está diciendo usted esta noche un poco podría despejar dudas en sentido de que en el mejor de los casos, por ejemplo, la Corte podrá decir siéntense, conversen y solucionen este conflicto que hay histórico, este problema histórico que hay, o cuál sería el mejor escenario para Bolivia en un fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Bueno, lo que estamos pidiendo nosotros es de que el fallo de la Corte le diga claramente a Chile, porque nosotros estamos en esa línea, le diga a Chile que tiene que sentarse a negociar, no negociar las estrellas o el firmamento, sino negociar concretamente una salida soberana al Océano Pacífico. Eso es lo mejor que podría pasar y dejar en claro de que Bolivia y Chile tienen que sentarse a una negociación. Obviamente puede haber matices, ¿no? En derecho a veces la forma en la que acomodas las palabras y la forma en la que dices las cosas puede tener mucha trascendencia, por lo tanto habrá que ver cómo la Corte entiende lo que nosotros estamos pidiendo y actúa a favor de nosotros, que es lo que quisiéramos. En ese caso, no puede tampoco Chile decir, bueno, nos vamos a sentar a negociar y tenernos ahí otros 100 años sin llegar a un acuerdo. Ni tampoco puede sentarse Chile con nosotros a negociar y comenzar a ver, no sé, pues temas aduaneros, temas comerciales, y evadir sistemáticamente, como lo ha hecho los últimos 100 años, el tema del mar. No puede, porque vamos a tener algo así como una veeduría. La misma Corte no puede decir siéntense a negociar y olvidarse del asunto. No, va a haber un seguimiento. Claro, digamos, va a haber ¿no? un seguimiento de este tema. Ahora, en el peor de los casos, ¿qué puede suceder? O sea, ya para cerrar, ministro, ¿qué puede suceder en el peor? El peor escenario que le pueda tocar a Bolivia es que la Corte diga, bueno, nada a favor de nuestro país, es decir, que el fallo no sea a favor nuestro.
Bueno, lo peor que puede suceder es que la resolución saliera demasiado ambigua como para que no genere ningún tipo de compromiso, Es ¿no? que la Corte se caracteriza justamente por eso, ¿no? O sea, son salomónicos, decir, bueno, para usted el 50%, para usted el 50% de la razón, digamos. Así es. Pero ¿sabes qué? Yo creo que mirando este asunto en contexto, ahorita yo no me pondría mucho a especular qué va a decir la Corte, pero Correcto. mirando en contexto todo lo que ha pasado, primero de que el hecho de que la Corte ya se haya declarado ella competente, es decir, dentro de su jurisdicción este asunto, ya para nosotros es un gran logro, es decir, difícilmente se va a desdecir en el fallo de eso, ¿no? Segundo, de que el solo hecho de que diga la Corte de que vamos a entrar a una negociación para nosotros ya es un gran avance, porque toma conocimiento un tercero, es decir, algo así como un árbitro de lo que estamos hablando con Chile. No es como cuando antes nos sentábamos ambos a querer discutir esto y ellos nos doraban la píldora. Exacto, y al final no había nada. En cambio ahora va a haber algo así como un tercero, un árbitro que nos puede ayudar, en este caso nosotros, a que esas negociaciones terminen en algo. Y tercero, de que mira, estos alegatos, nuestra demanda, el hecho de que estemos en La Haya, nuestro presidente, opositores, oficialistas, todos allá, y esta gran movilización ciudadana ha generado una nueva conciencia nacional respecto a nuestra salida soberana al Océano Pacífico, cosa que lo íbamos perdiendo, ¿no?, en años pasados, y que ahora no hay un niño, una niña que no sepa que estamos en esta batalla, no hay un boliviano o boliviana que se anime a decir que no está de acuerdo con esto, y es porque hay una gran unidad y una gran entereza respecto a este tema que la habíamos ido perdiendo paulatinamente en las últimas décadas, y yo creo que eso es una gran ganancia en este momento. Muchas gracias, ministro Javier Zabaleta, por estos minutos. Sabemos que ha estado un tanto ocupado durante estos días justamente con los actos de conmemoración del Día del Mar. Le agradecemos por haberse dado un tiempito. No, porque pues siempre a su disposición. Gracias, ministro, como siempre. Cecilia, estuvo con nosotros el ministro Javier Zabaleta. Muchas gracias, ministro Zabaleta. Importante, por supuesto, tener también su palabra en el marco de lo que es este análisis de lo que ha venido ocurriendo en estas últimas horas. Pero ¿le parece si nos vamos a analizar ya en el lugar de los hechos, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ahí en los Países Bajos, junto a Marcos Montero, que se encuentra en este momento con nosotros listo para